Muy bien. Obra del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesús. Y vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 1, verso 18. Verso 18 y verso 19. Mateo capítulo 1, verso 18. ¿Ya lo tiene? Procure traer su Biblia por cualquier cosa que la pantalla de pronto no funcione, pues ya tenemos ahí la Biblia. Dice así la palabra del Señor, todos juntos, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Amén. Bueno, veremos ahora la obra del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesús, y en esta tarde en relación al nacimiento. Vamos a ir despicando este verso. El nacimiento de Jesucristo fue así, y inicia, estando ¿qué? Desposada. Esta palabra viene del griego menesteu, que significa dar un acuerdo en un sentido de compromiso o regalo. Es decir, que estaban comprometidos en matrimonio. Hay algo interesante, que en la Escritura hay algo que vemos que no aparece. El noviazgo no aparece. Sí aparece el compromiso, sí aparece en la Escritura el acuerdo, es decir, un pasito ya al matrimonio, a una edad en la que ambos pueden ya ser responsables. Mas sin embargo, lo vemos en la vida de Job, y lo vemos en algo que Dios establece también en la ley. Así que, estando desposada María, es decir, comprometida con José, en acuerdo con José. En aquel tiempo se acostumbraba a algún regalo, algún compromiso, algo que reflejara que había un común acuerdo. Y era tan importante y tan valioso ese acuerdo y ese compromiso, de tal manera que se veía como si ya fuera quizás su esposa o esposo. Ahora, ¿cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesús? Bueno, dice aquí que estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Esta palabra juntasen viene del griego sunergomai. Sunergomai significa cohabitar conyugalmente. Así lo describe el diccionario bíblico. Es decir, en palabras de este tiempo, antes que tuvieran relaciones sexuales. Se encontró que había concebido, y esta palabra concebir, gaster, es decir, se halló que estaba encinta antes de haber tenido relaciones sexuales. Se halló que había concebido, estaba embarazada. El asunto es que dice, ¿concebido de quién? Del Espíritu Santo. Este texto me encanta porque tiene tanta profundidad en cuanto a aquí está el cumplimiento de una promesa hecha en Génesis 3:15. Llegó el tiempo, llegó el momento, llegó esa fecha, ese tiempo determinado por el Señor, que había dicho que el Mesías nacería de una virgen. Ahora, dice una versión así: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida
para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Solamente para analizar esto, vamos por favor a Génesis 3:15. Génesis 3:15. Cuando Dios maldijo al hombre, maldijo a la mujer a causa del pecado del hombre, maldijo también a Satanás, aquel que tentó a la mujer y tentó a Adán. Y dentro de esa maldición le dijo algo, y eso que le dijo Dios en Génesis 3:15 se cumple en Mateo 1:18. Lo describe, el cumplimiento de una profecía. Dice, Dios le había dicho a Satanás en el verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. Esta simiente hace una referencia a la humanidad muerta, caída bajo el dominio de Satanás, y pondría, el Señor dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente. A toda esa gente, humanidad que le pertenece al diablo, al enemigo, y la simiente suya, es decir, que nacería de la mujer aquel que heriría en la cabeza a Satanás. Ahora, tiene mucho, fíjense, aquí viene algo interesante. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza a Satanás. Y tú le herirás en el calcañar. Tú y la simiente. Ahora, dice una versión, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará en la cabeza, y tú le golpearás el talón. ¿Y saben qué pasa? Esto Dios se lo dice al diablo. El diablo sabía que alguien iba a llegar, se iba a cumplir esa promesa de que alguien llegaría y lo golpearía en la cabeza y lo iba a derribar. Debido a eso, Satanás quiso degradar la humanidad, buscó afectar la mente, de tal manera que opera en el mundo afectando la mente, corrompiendo al ser humano, llevándolo de continuo solamente el mal, porque él sabía que saldría de la mujer alguien que lo golpearía en la cabeza. Y su trabajo era afectar la humanidad para ver de dónde iba a salir ese personaje que le iba a golpear en la cabeza. Por eso observamos en Génesis 6:6 que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre sobre la tierra. Satanás, una de las cosas que ha hecho es mantener ocupada a la humanidad, cautiva a la humanidad, bajo la corriente de este mundo, en contra de Dios, haciendo sus propósitos, practicando el pecado y el deseo de lo que hay en el corazón. Él sabía que un día iba a llegar, mas sin embargo no sabía cómo. Sabía que por medio de la mujer. Y empezó a afectar la mente del ser humano. Y les digo algo. Desde un principio lo fue logrando. ¿Cómo creen que se sintió Satanás cuando de pronto dijo, raeré todo? Hasta ahí, Satanás se sentía victorioso. Victorioso. Porque desde Adán hasta el diluvio,
Toda la humanidad, excepto Noé y su familia, quedaron. Y de ahí en adelante, Satanás ha hecho lo mismo. Ha hecho lo mismo. Ha hecho lo mismo. Afectar la humanidad. Porque él sabía que saldría un vencedor. Ese es su afán de Satanás, pervertir la humanidad. Que se corrompa, que ande en iniquidad, que ande en la maldad. Y lo sigue haciendo. Tanto lo sigue haciendo. Y obsérvenlo en los jóvenes. Lo sigue haciendo. Sigue afectando sus mentes, sigue afectando sus corazones. Sigue esa parte degradando esa mentalidad. Aquello que un día era puro, que era algo virgen. Muchos ya no llegamos al matrimonio virgen. Sigue afectando a la humanidad. Desviando la raza humana hacia el pecado, alejándola de los propósitos de Dios. Y lo ha ido logrando y lo ha ido afectando. Tan es así que dice la Escritura en Efesios 2:2, para poder entender un poco más, Mateo 1:18. Efesios 2:2, por favor. En los cuales, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, es lo que quiere el diablo, es lo que ha hecho, es lo que ha intentado y es lo que ha logrado. Que así como nacen y así como crecen, la gente vaya corriendo, así como va este mundo. Conforme al príncipe, y ahí está el punto, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí es una referencia al diablo y al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el plan de Satanás, ese ha sido siempre. Que la humanidad corra así como está el mundo, en sentido contrario a los planes del Señor, afectándoles. ¿De qué manera? Verso 1. Para que andemos muertos en delitos y pecados. Delitos y pecados. Delitos y pecados. Segunda a los Corintios 4:4. Segunda a los Corintios 4:4. Dice la palabra, en los cuales el ¿quién? No escucho. El Dios. Hay un Dios de este siglo. Y ese Dios a que se refiere según a los Corintios 4:4 es el mismo que dice Efesios 2:2. Es el príncipe de este mundo. Es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Aquí la Biblia lo describe como el Dios de este siglo. ¿Y qué hace el Dios de este siglo? Cegar el entendimiento de los incrédulos. Es decir, afecta a la mente, la corrompe para que no entiendas ni comprendas las cosas de Dios, las cosas del Señor. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y dicha palabra entendimiento viene del griego noema, que quiere decir propósito, intelecto. Nuestro intelecto, nuestro pensamiento, nuestro sentido y nuestra percepción de las cosas está caída, está afectada, está corrompida. Por eso de pronto hacemos, pensamos, decimos y accionamos conforme a una mente reprobada y no conforme a la mente del Señor. Obsérvate y escúchate. ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo reaccionas? Nuestra mente está tan afectada que aún incluso los cristianos seguimos tambaleando. Satanás vino a afectar la mente. ¿Qué es lo que hace el diablo? Te ofrece la tentación, te da un poquito de pecado y el pecado quiere más pecado. Empiezas con una cerveza, terminas con un cartón y así te vas. Empiezas con una mujer,
terminas con 2 y ahí te vas. Empiezas con ligeramente una codicia, terminas envidiando y terminas afectando. El pecado así es, tú es como la droga. Tú le das un poco al cuerpo y le das un poco a la mente. Al rato andas divagando y pensando un montón de malas cosas, porque Satanás viene a cegar el entendimiento. Quiere que pienses como él, que vivas como él quiere, que actúes como él lo desea. ¿Y saben dónde trabaja? En la mente. Si Satanás corrompe tu mente, corrompió ya todo lo demás. Somos, hacemos y hablamos y todo lo demás de acuerdo a lo que hay en la mente y lo que hay en el corazón. Si tu mente está corrompida, tus acciones son corrompidas. Tu forma de hablar es corrompida. Tu forma de ver es corrompida. Tu forma de reaccionar es corrompida. Busca afectar tu entendimiento. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, que no quiere que nadie se salve, no quiere que a nadie se le predique, porque cuando se predica el evangelio, en el evangelio hay poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y una persona que cree y escucha en el evangelio es una persona que Dios le da el entendimiento por medio de su espíritu para que comprenda qué tan mal y cegado está. Así que Satanás sigue cegando el entendimiento y en un mundo donde sigue operando para que la gente no conozca de Jesús ni le resplandezca el evangelio, él sigue haciendo lo mismo. La cuestión es esta. Esta palabra de entendimiento, noemá, ciega el entendimiento, ciega la percepción. A veces me sorprende y es que digo, híjole, aún como cristianos tenemos la mente bien afectada, no se alinea al plan de Dios, no se alinea a como Dios mira las cosas. Aún seguimos guiándonos bajo nuestro propio razonamiento y pensamiento, de tan afectados que estamos. Nuestro intelecto está afectado, tu pensamiento y tu sentido. Esta palabra noema se deriva de otra palabra del griego noeo, que significa ejercer la mente, observar, comprender, captar, prestar atención y entender. Y el diablo quiere que dejes de ejercer una mente con claridad espiritual. Por eso hay mucha gente que tú le hablas de Dios y te rechaza, se niega, te toma loco, no quiere nada, no comprende. El diablo lo tiene cegado. Le son locura las cosas del Señor, no las comprende y aún no le interesan las cosas de Dios. No las puede captar, no le llaman la atención y no las entiende. A pesar de esto, de que el enemigo ha cegado el entendimiento, fíjense, vamos a Gálatas, por favor. A pesar de que el enemigo, el príncipe de este mundo, Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento, opera, domina este mundo hostil y perverso. Llegó el tiempo. Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento de ¿qué? Del tiempo. Eso me encanta. Si yo tuviera que decirte, de acuerdo a lo que ya te dije, pero cuando vino el cumplimiento de darle en la cabeza al diablo. Qué precioso. Esto, hermanos, cuando vemos el nacimiento de Jesús, de acuerdo al contexto, te enriquece, te llena. Llegó el día de que vino el Señor y vino a derribar a Satanás. Le dio en la cabeza.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el tiempo de Dios y a la forma de Dios, Satanás no veía venir cómo sería la llegada del Mesías. No veía venir cómo sería la llegada de aquel que le iba a golpear en la cabeza. Y dentro de la omnisciencia del Señor es lo que nos deja ver la Biblia. Dios le dice que de la simiente de la mujer, y en un sentido común, en la simiente de la mujer tiene que ser el fruto de un hombre con una mujer. Y él quiso afectar la humanidad, pero nunca pensó que la mujer no iba a concebir del hombre. Iba a concebir del Espíritu Santo. Y esto lo saca de la jugada. Esto es algo precioso. Quiso corromper, quiso afectar el entendimiento de la humanidad. Sin embargo, cuando vino el cumplimiento, me gusta esta palabra cumplimiento del griego pleroma, que significa rellenar o terminación. Cuando tú ves qué significa esta palabra, cuando vino el cumplimiento, cuando vino la terminación, cuando vino el periodo, cuando vino el remiendo, y dicha palabra pleroma también significa restauración. Cuando vino la restauración. Pleroma se deriva de otra palabra griega, pleró, que significa proveer. Ahora, a los que les encanta la Biblia, cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo Dios lo determinó, el tiempo Dios lo estableció. Todo fue en el plan de Dios. Cristo vino en el plan de Dios. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pleró, proveer, difundir, satisfacer. Y cuando tú ves Juan 3:16, comprendes Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando vino el tiempo de satisfacer, de terminar un periodo y suplir. ¿Qué es suplir? La necesidad que tenía el mundo entero de salvación. Ese fue en el tiempo del Señor. En el tiempo del Señor me envió a su Hijo para proveerle salvación, para darle perdón, para difundir la buena nueva, para satisfacer su alma, para terminar con un periodo, empezar con otro, la iglesia, en donde se compone de gentiles y judíos. Dios había trabajado en un principio, primero con la humanidad, después elige a Abraham, se hace de un pueblo. Y en el cumplimiento del Señor vino, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo, el Señor, es lo que le da satisfacción al alma, lo que lo repleta, lo llena. Dicho mensaje se difundió por todo el mundo en el tiempo de Dios. Dios en su plan soberano ya sabía esto, lo tenía ya en su plan. Ahora, en Isaías, por favor, capítulo 7, verso 14. Isaías 7:14. Aquí hay algo que que mostró el Señor a un profeta. ¿Qué dice? Por tanto, no tengo ganas de leer, ¿verdad? Otra vez todos juntos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aparece por primera vez un texto
dando a entender que vendría de una mujer virgen. Virgen del griego, perdón, del hebreo, alma, significa muchacha, doncella, virgen. Alma se deriva de otra palabra hebrea, helen, que significa algo que se guarda fuera de la vista. Jóvenes, algo que se guarda fuera de la vista. Hoy en día vivimos en un mundo donde todo está a la vista casi. Y muy pocos se guardan para el Señor, se conservan para el Señor, se mantienen para el Señor. Algo que se guarda fuera de vista, aunque naturalmente era humana, esta mujer llamada María, la Virgen, en toda la humanidad me llamó la atención algo de esta muchacha que Dios eligió. Ciertamente tenía una naturaleza de pecado como toda la humanidad, pero lo sorprendente es que cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Cristo vino, la gente le llamaba a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cuando dice la Biblia que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando se trató de elegir entre Jesús y Barrabás, que eligió la humanidad, lo malo. Ahora, en esa etapa donde la maldad ya estaba a flote, en ese tiempo había algunos jóvenes que se habían guardado para el Señor, es decir, que vivían fuera de la vista de lo que ofrecía el mundo. Y eso me deja ver que Dios en su soberano amor siempre ha estado con aquellos que han deseado querer algo con Dios. Ahora, estos jóvenes, en medio de tanta maldad, donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno, ellos eran, a la luz de la Biblia dice que eran justos. Ella era virgen, ella era pura. Dios la elige para algo precioso, nada pequeño. El Verbo se haría carne, vendría por medio de una virgen y la elige a ella. Y eso es algo extraordinario, eso es algo bonito de exaltar de este personaje llamada María y de José siendo un varón con deseos como cualquier otra persona joven. Se habían mantenido puros para la gloria del Señor. Y creo que Dios sigue siendo el mismo Dios santo y puro, que le agrada, que se deleita cuando de pronto hay jóvenes que se guardan en pureza para Cristo. Hoy en día muy poco está resguardado o guardado, conservándose. Vivimos en un mundo tan afectado que creemos que tenemos la razón en cuanto a cómo tienen que vivir los jóvenes. Si vas a la Biblia, Dios elige a José y elige a una virgen. Llega uno al matrimonio hoy en día todo manoseado. Ya se vieron los cuerpos, ya tuvieron relaciones sexuales, ya vieron pornografía, ya se masturbaron, ya hicieron tanta porquería que ofrece el mundo. ¿Por qué? Porque nuestra mente está muchas veces corrompida lo que hace el mundo. Si el mundo lo hace así, ¿qué de malo tiene? Y ese es el sentir hoy en día de la humanidad. Vamos a Deuteronomio capítulo 22. Versículo 23. Deuteronomio 22, verso 23. Si hubiera una muchacha, ¿qué? Esto está en la ley de Dios. ¿Sabes qué? Esto estaba escrito en el corazón de María
siendo una señorita. Y estaba escrita en el corazón de José. Amaban a Dios. Había mucha maldad, pero amaban a Dios. Había mucha maldad, pero conservaban a Dios en sus corazones. Dios no hubiera elegido a cualquiera para que su hijo naciera. Amaban a Dios y ellos conocían la ley, se deleitaban en la ley. Y a pesar de que la humanidad entera a su alrededor vivía de acuerdo a la corriente de este mundo, de acuerdo a lo que el mundo les ofrecía, ellos se guardaban para Dios. Hay un verso que dice que de lo más vil toma el Señor. Eso lo dice Pablo porque él llegó a ser asesino, arrastró a la iglesia. Pero no solo de lo más vil agarra al Señor, también vemos que Dios en su gracia y en su amor elige a quienes se han conservado para Él. Nada limita al Señor para que alguien le pueda dar gloria y honra. Así como lo vi, le da gloria al Señor, también lo puro, lo que se conserva para Él, le da gloria. ¿Y qué encomienda le dio a estos personajes? Dice, si hubiese, 23, si hubiera una muchacha virgen, desposada, habla nuevamente del mismo, comprometida con alguno, y eso dice la ley. No habla de un noviazgo, habla de un compromiso, nuevamente la ley. Allá lo dice en el griego, aquí lo dice en el hebreo. Desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad, alguien por ahí se la encontrare y se acostara con ella, verso 24, ¿qué tan valioso era para el Señor esto? Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad. ¿Y qué dice? Y los apedrearéis y morirá. Ahí me habla de lo santo que es el Señor, de lo puro que es Dios. La joven porque no dio voces en la ciudad, es decir, consintió. Si hubiese dado voces no hubiese muerto, mas sin embargo, como fue allá de no dio voces, ambos iban a morir. ¿Por qué? Porque tuvo actividad con alguien más que era fuera del compromiso. Así que morirán la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitaréis el mal del medio de ¿qué? ¿A poco eso realmente se quita hoy en día? ¿Padres celosos de esto? Volvemos a Mateo 1:8, 1:18. El Señor elige a estos personajes. Mateo 1:18. Dice 19. José, su marido, como era justo. Habla de su forma de vivir. Y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Se espantó. No le he tocado. Está embarazada y quiso. Se espantó. Sin embargo, debemos de saber, el Señor nace. En el verso 18, por favor. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y analizando esto, miren, este luego se vuelve tema cuando se dice de pronto que María es madre de Dios, y quiero explicarlo por qué no es madre de Dios. Y para que tengas tu herramienta bíblica, vamos a Juan 8:22. El Señor le expresó a los fariseos de dónde era Él. Juan 8:22, por favor. Y esto nos deja ver que
que simplemente Dios se manifestó, se dejó ver, aquel verbo fue hecho carne, Cristo ya existía. Así que María no puede ser madre de Dios, pero sí hay una respuesta en cuanto a lo que sucede aquí. Veamos qué dice Juan 8:22. Dice, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Verso 23. Jesús le dice y le dijo, vosotros sois ¿de dónde? De abajo. Yo soy ¿de dónde? Yo soy de arriba. Yo soy, ya Jesús ya era. Jesucristo ya era. Dice, vosotros sois de este mundo. Yo soy dice, yo no soy de este mundo. Verso 24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El Señor afirma que Él no es de este mundo. Él se manifestó a este mundo. Por eso lo dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero hay algo más. Los judíos y los fariseos no lo comprendían, no lo entendían, como hoy en día no comprenden que dichos personajes, específicamente María, no es madre de Dios, sí es madre de Jesús, pero hay que explicarlo. Vamos a Juan 8:56. Se encontraban en una discusión los fariseos con el Señor Jesús. 8:56. Y dice, Abraham vuestro padre, le dicen, se gozó de que había de venir mi día. Está hablando Jesús. Y lo vio y se gozó. 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Qué te está diciendo la Biblia con esto? ¿Qué te está diciendo? En el verso 58, por favor, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué cosa? A ver, ¿en qué año existió Abraham? Una prueba. Si usted analiza los tiempos, aproximadamente póngale el 1600 antes de Cristo. Jesús ya era. Entonces, ¿por qué la gente dice que es madre de Dios? No es así. Y mire nada más en el verso 58, Jesús le dijo, aquí hay algo interesante, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esto causó molestia para quienes, para los fariseos, los querían apedrear. De tal manera que en el 59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús, ¿qué hizo? Se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Pero hay una palabra clave que nos habla de la eternidad de Jesucristo. En el verso 58, la última parte dice, ¿yo qué? Yo soy. Ahora vaya a Éxodo capítulo 3, por favor. Cuando Dios se le presenta a Abraham y le da un nombre y le dice, y si me preguntan quién me envió a sacarte, a sacarlos, ¿qué quieres que le responda? Verso 14, 3:14. Respondió Dios, ¿a quién? A ver, denle lectura a esto, porque me encanta esto. Y esto nos da evidencia que el Señor Jesucristo, antes que fuera Abraham, ya era. Denle lectura al verso 14, fuerte. ¿Quién le está hablando aquí a Moisés, hermano? A ver, ¿quién le está hablando a Moisés? Ya el Señor ya era. Amén. Ya era.
pero no se había manifestado en carne. Pero Él ya era, únicamente se manifestó a la humanidad. Llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo en que el Verbo sería carne y por eso se le llamó Emmanuel, Dios con nosotros, que andaría entre su pueblo. Y eso lo tenían que entender y comprender, pero Jesucristo ya era. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Ya era antes que las cosas fueran hechas. Cristo ya era. Todas las cosas por Él fueron hechas, dice Juan, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y eso nos da evidencia de que Jesucristo ya era, mas sin embargo era necesario manifestarse y cumplir la profecía de Génesis 3:15, de que era necesario nacer de mujer. Mas sin embargo, cuando Él nace, aquí hay algo interesante. Fue un instrumento, claro. El Emmanuel, sí. Y lo interesante aquí, hermanos, es que vino, murió, resucitó, ascendió a los cielos y esa era una obra del Señor. María concibió del Espíritu Santo, fue una obra de Dios. De una virgen es una obra de Dios. Nació 100% humano, aunque había sido concebido del Espíritu Santo. Si usted lo analiza y quiere comprenderlo con la mentalidad humana, no va a poder. Y es que la Biblia, la palabra, es para creer. Que si usted quiere entender la profundidad de cómo es Dios y cómo obra Dios, dígame usted, ¿cómo es posible que de una virgen nazca un ser? No hay otra cosa más que el poder de Dios. De que nazca alguien que concibió del Espíritu Santo y que sea 100% hombre, que se canse, eso es una obra de Dios. Pero que al mismo tiempo sea 100% Dios, también es una obra de Dios. Que vivió en pureza siendo hombre, es una obra de Dios. Tuvo necesidades físicas y fue una obra de Dios. Así que sí nació, fue madre de Jesús, pero Cristo ya era. Jesús tenía dos naturalezas, una naturaleza humana y una divina. Cuando Él se cansó, cuando tuvo sed, cuando estuvo angustiado en el huerto de Getsemaní, esto habla de su naturaleza humana, física. Pero ¿qué me dicen cuando le dijo al mar, calla? ¿De qué naturaleza estamos hablando hoy? De la divina. ¿Qué me dice cuando le dice a Lázaro y su cuerpo hedía y apestaba, olía mal, le dice, Lázaro, sal? Y el hombre sale de la cueva. ¿Qué naturaleza está usando el Señor? La divina. ¿Qué me dice cuando convierte el agua en vino? ¿Qué me dice de la hija de Jairo? ¿Qué me dice de aquellos 10 leprosos? O de aquel que se acerca a él y le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero, se limpió. Aunque era 100% hombre y sin pecado, era 100% Dios. Amén. Él es el principio y el fin. Está sentado a la diestra del Padre. Y cuando Dios dice, el Emmanuel, el Dios con nosotros, es que no solo está sentado a la diestra del Padre, sino que ahora mora en los corazones de todo aquel que lo ha recibido en su corazón. Mora con ellos, e intercede por ellos y está con nosotros, hermanos. Amén. Qué maravilloso es Dios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació de una virgen en el poder maravilloso de nuestro Dios. Él es el gran yo soy. Me encanta eso de la Biblia. Juan 16, 28. Fue usada María, hermanos, como un instrumento, así como fue usado Abraham, bueno, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Judá. Pero lo que veo que resalta es que Dios elige una virgen y un hombre justo.
Y me habla de que a Dios le agrada la pureza. No hace falta, joven, que la presión social, que oye, eres niña, ya estás grande, ya haz esto, no, que no te gane esto. Que gane el temor de Dios en tu corazón para decirle no a las tentaciones. Yo me quiero guardar para mi Señor, quiero conservarme para Cristo. Dios tiene grandes planes para mi vida y en el tiempo de Cristo Dios te va a honrar. Pero tienes que guardarte para Cristo, hermanos. Amén. Padres, ayuden a sus hijos, guíen a sus hijos, instruyan a sus hijos, oren por sus hijos. ¿Para qué? Para que de la misma manera como Dios ha usado a cada personaje, los use en su gracia para su gloria. Vamos a Juan 16, verso 28. Salí, dijo el Señor Jesús. ¿Salí de dónde? Salí del Padre. Y he venido. Vino al mundo, aterrizó por medio de María. Nació, ahí nació el bebé. Dice, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo. Porque ¿de dónde dijo que vino? El Padre. Ya existía nuestro Señor. Dice, y voy al Padre. Romanos 8:34. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. ¿Y dónde está el Señor? Y el que además está, ¿en dónde, hermanos? A la diestra de Dios. El que también intercede por ¿quiénes? ¿Dónde está Cristo? Está a la diestra del Padre, pero también está en nuestros corazones. Y ahí se cumple esa profecía, el Emmanuel, Dios con nosotros. No solo está con nosotros, sino mora en nosotros y al mismo tiempo está en el cielo y intercede por nosotros. Y eso lo enseña la palabra en Mateo 28, verso 19. 28, verso 19, cuando dio el mandato de ir a ser discípulos. 28, verso 19. Eso, verso 19. Dijo el Señor Jesús, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren qué les dice el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y hoy Dios te ha hablado, a todos nos ha hablado. He aquí, no solo está a la diestra del Padre, miren, y he aquí yo estoy ¿con quién? Con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios está con nosotros. Amén. Y está a la diestra del Padre. Esta es una obra de Dios. ¿Cómo puede hacer Dios eso? Estar allá arriba y estar con nosotros. Bueno, es una obra de Dios. Si la Biblia lo dice, nosotros lo creemos. Amén. Vamos a orar y que espero en el Señor que Dios te haya hablado. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque nos enseñas, Señor, tu palabra, Señor, que en el cumplimiento del tiempo enviaste a tu Hijo nacido de mujer. Y, Señor, es tu Hijo quien venció al enemigo, Señor, le golpeó en la cabeza cuando fue sacrificado en la cruz del Calvario, Señor, porque por medio de tu Hijo amado es que ahora, Señor, podemos vencer el pecado. Gracias, Dios, porque aunque este mundo está cautivo, aunque este mundo está cegado, aunque este mundo está corriendo en contra de tus planes, Señor, sé que tu evangelio, cuando a alguien le resplandece la luz de tu evangelio, las cosas cambian. Y eso nos habla del dominio que ahora hay en el cristiano, pero por medio de tu Hijo amado. Y eso es algo maravilloso. Bendice nuestras vidas, ayúdanos a seguir conociendo tu palabra, a deleitarnos en ella, a gozarnos en ella, a reflexionarla, Señor, y que no solamente sea un mensaje más, sino que sea algo en lo que estemos meditando y reflexionando. Bendice a tu iglesia, Señor, y síguenos fortaleciendo por medio de tu palabra. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias, Dios les bendiga.